Cuando el incendio comenzó, todos huyeron menos ella. La empleada se lanzó entre las llamas para salvar al millonario, y en ese instante reveló un secreto que lo dejó sin aliento. Lucía Ramírez llegó al edificio corporativo Torres Platinum en Paseo de la Reforma a las 5 de la mañana, como lo había hecho durante los últimos 3 años. A esa hora, la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar. El cielo aún estaba oscuro, las calles casi vacías excepto por algunos trabajadores nocturnos regresando a casa y los primeros madrugadores comenzando su jornada. Con 32 años, Lucía era invisible. Al menos así se sentía mientras limpiaba los pisos de mármol del lobby con movimientos mecánicos perfeccionados por la repetición. Vestía el uniforme azul oscuro de la empresa de limpieza, pantalón holgado, blusa sin forma, zapatos gastados pero cómodos para las largas horas de pie y su cabello negro recogido en una coleta apretada. Nadie la miraba. Nadie le hablaba más allá de un saludo cortés ocasional. Para los ejecutivos que comenzaban a llegar alrededor de las 8, ella era solo parte del mobiliario, tan notable como una silla o un escritorio. Y Lucía prefería mantenerlo así. «Buenos días, Lucía», saludó Jorge, el guardia de seguridad nocturno que terminaba su turno. Era uno de los pocos que se molestaba en recordar su nombre. «Buenos días, don Jorge. ¿Todo tranquilo esta noche?» «Como siempre, aunque escuché que hoy llega el nuevo dueño, el hijo del viejo Castillo que murió hace 3 meses. Dicen que viene de España y que es más estricto que su padre». Lucía asintió distraídamente mientras sacaba su carrito de limpieza del cuarto de almacenamiento. Ricardo Castillo, el antiguo dueño de Torres Platinum, una corporación que manejaba desde desarrollos inmobiliarios hasta empresas tecnológicas, había sido un hombre amable que ocasionalmente le sonreía cuando se cruzaban en los pasillos. Su muerte había sido repentina, un ataque cardíaco durante una junta del consejo directivo. Ahora su hijo, Mateo Castillo, regresaba de Madrid, donde había estado manejando las operaciones europeas de la empresa familiar. Los rumores entre el personal de limpieza eran que era implacable, que había despedido a cientos de empleados en España para optimizar operaciones y que planeaba hacer lo mismo en México. Lucía no podía permitirse perder este trabajo. Era madre soltera de una niña de 7 años, Isabela, que dependía completamente de ella. El salario de limpieza era escaso, pero junto con las propinas ocasionales y trabajos extras los fines de semana, apenas alcanzaba para pagar la renta de su pequeño departamento en Neza y cubrir los gastos escolares de su hija. Para las 7 de la mañana, Lucía había terminado el lobby y los primeros 5 pisos. Subió al piso 30, donde estaban las oficinas ejecutivas. Este era siempre su piso favorito para limpiar porque, paradójicamente, era donde menos personas había. Los ejecutivos llegaban tarde y se iban tarde, pero entre las 7 y las 8:30, el piso estaba completamente vacío, dándole paz para trabajar sin interrupciones, o al menos eso era lo normal. Esa mañana, mientras limpiaba el pasillo cerca de la oficina que había pertenecido a Ricardo Castillo, escuchó voces bajas y urgentes provenientes de la sala de juntas adyacente. Se detuvo, su instinto advirtiéndole que algo no estaba bien. Nadie debería estar ahí a esa hora. Silenciosamente, se acercó a la puerta entreabierta y miró a través de la rendija. 3 hombres estaban en la sala, vestidos con trajes pero con una tensión corporal que sugería que no eran ejecutivos ordinarios. Uno de ellos, alto y con una cicatriz visible en la mejilla, hablaba por teléfono en voz baja. «Confirmado. Castillo llega a las 9 en punto. Va directo del aeropuerto a su oficina sin escoltas. El padre era descuidado con la seguridad, y el hijo es igual. Será fácil». Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Estaban hablando de secuestrar a Mateo Castillo? ¿Las rutas de escape están listas?, preguntó otro hombre, más bajo y rechoncho, con un acento que Lucía no podía identificar. «Todo arreglado. Lo sacamos por el estacionamiento subterráneo. Tenemos un vehículo esperando. Para cuando alguien se dé cuenta de que falta, estaremos fuera de la ciudad». «¿Y el rescate?» «50 millones de pesos. La familia Castillo puede pagarlo sin pestañear. Lo tendremos de vuelta en 48 horas, más rico que nunca por la experiencia». Los 3 rieron, un sonido frío que hizo que Lucía se estremeciera. El tercer hombre, que había permanecido callado,
Finalmente habló. ¿Qué hay del personal? ¿Alguien sospecha? Nadie. Pagamos bien por la información de su itinerario y colocamos a nuestro hombre en seguridad hace 2 semanas. Controla las cámaras del piso ejecutivo. Cuando suceda, no habrá evidencia en video. Lucía se alejó lentamente de la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Tenía que hacer algo. Tenía que advertir a alguien. Pero, ¿a quién? Si había un infiltrado en seguridad, ¿en quién podía confiar? Y lo más aterrador, si esos hombres la descubrían escuchando su vida y la de su hija, estarían en peligro. Con manos temblorosas, Lucía regresó a su carrito de limpieza y se alejó silenciosamente del área. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero tenía menos de 2 horas antes de que Mateo Castillo llegara, completamente inconsciente de que caminaba directo hacia una trampa. Lucía se escondió en el baño de mujeres del piso 28, intentando controlar el pánico que amenazaba con abrumarla. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono celular, un modelo viejo y básico que apenas funcionaba, y consideraba sus opciones. Llamar a la policía. Pero ¿y si tardaban demasiado? ¿Y si no le creían? Era solo una empleada de limpieza sin evidencia concreta, acusando a hombres que probablemente parecían profesionales respetables. Llamar al número de emergencias del edificio. Pero acababa de escuchar que había un infiltrado en seguridad. No sabía quién era confiable. ¿Llamar directamente a Mateo Castillo? No tenía su número. Y aunque lo tuviera, ¿por qué le creería? Ella era nadie para él. El reloj marcaba las 7:40. Quedaban poco más de 60 minutos. Lucía cerró los ojos, respiró profundamente y tomó una decisión. Era arriesgada, posiblemente estúpida, pero era lo único que se le ocurría. Salió del baño, dejó su carrito de limpieza en el closet de almacenamiento y bajó corriendo las escaleras hasta el lobby. Jorge ya se había ido, reemplazado por el turno matutino, un guardia nuevo llamado Fernando, que llevaba solo 2 semanas en el trabajo. 2 semanas, pensó Lucía con sospecha creciente. Ese debía ser el infiltrado. Señorita, dijo Fernando cuando la vio pasar apresuradamente. ¿Necesita algo? Solo voy a comprar café, mintió Lucía, forzando una sonrisa. Me olvidé de traer mi termo hoy. Salió del edificio y caminó rápidamente 2 cuadras hasta un pequeño café que conocía. El dueño, don Ernesto, era cliente regular de su servicio de limpieza los fines de semana. Don Ernesto, dijo urgentemente, necesito un favor enorme. ¿Puedo usar su teléfono para hacer una llamada importante? Es una emergencia. El hombre mayor, notando la desesperación en su voz, asintió inmediatamente. Por supuesto, mija. Usa el teléfono del mostrador. Lucía buscó en Google el número de las oficinas corporativas de Torres Platinum y marcó con dedos temblorosos. Una recepcionista contestó al tercer timbre. Buenos días, Torre Platinum. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Mateo Castillo urgentemente. Es una emergencia. El señor Castillo aún no ha llegado a la oficina. ¿Quién habla y de qué se trata? Lucía vaciló. Mi nombre es... No importa. Dígale que no entre al edificio hoy, que hay personas esperándolo para hacerle daño. Por favor, es urgente que reciba este mensaje antes de que llegue. Señora, no puedo transmitir mensajes anónimos amenazantes al CEO. Si tiene información sobre una amenaza creíble, debe contactar a la policía o... Lucía colgó frustrada. No funcionaba. Nadie le creería sin pruebas. Miró el reloj. 8:10. Menos de 50 minutos. Regresó corriendo al edificio Torre Platinum, su mente trabajando frenéticamente. Tenía que haber otra forma. Tenía que poder hacer algo. Cuando llegó al lobby, notó un alboroto inusual. Varios ejecutivos hablaban en grupos pequeños, sus expresiones serias. Confirmado que llega en 30 minutos. Toda la junta directiva estará presente para recibirlo. Finalmente, conoceremos al heredero misterioso. Lucía subió de nuevo al piso 30, esta vez tomando el elevador de servicio que los empleados de limpieza usaban. Su plan era vago y desesperado, pero era todo lo que tenía. Cuando llegó al piso, notó que los 3 hombres ya no estaban en la sala de juntas. Probablemente se habían dispersado para no levantar sospechas, pero Lucía sabía que seguían ahí, en algún lugar, esperando. Se acercó a la oficina principal.
la que había pertenecido a Ricardo Castillo y ahora sería de Mateo. La puerta estaba cerrada con llave, pero Lucía tenía acceso a todas las oficinas para limpiarlas. Con manos temblorosas, usó su llave maestra y entró. La oficina era impresionante. Ventanales del piso al techo, con vista a Paseo de la Reforma, muebles de diseñador, un escritorio enorme de caoba. En la pared había fotografías de Ricardo Castillo con diversas personalidades, pero Lucía notó que no había ninguna foto reciente de su hijo. Solo una fotografía vieja donde Mateo debía tener 15 o 16 años, de pie junto a su padre, ambos sonriendo en lo que parecía ser un campo de golf. Lucía se acercó al escritorio y encontró lo que buscaba, el teléfono corporativo con línea directa. Pero ¿a quién llamar? ¿A la policía desde aquí? Los secuestradores sabrían inmediatamente quién había alertado a las autoridades, y entonces vio algo que le dio una idea desesperada. En el calendario del escritorio había una nota escrita a mano, probablemente dejada por la asistente ejecutiva. Mateo Castillo, vuelo AM 736 de Madrid. Llegada Terminal 1, 8:30 AM. Auto corporativo lo recogerá. Lucía miró el reloj. 8:20. Si el vuelo llegaba a tiempo y no había retrasos en migración, Mateo estaría saliendo del aeropuerto en cualquier momento. Tomó el teléfono del escritorio y marcó el número de información del aeropuerto. ¿Me puede comunicar con el mostrador de American Airlines, por favor? Después de ser transferida 2 veces, finalmente llegó a alguien que podía ayudarla. Necesito enviar un mensaje urgente a un pasajero del vuelo AM 736 que acaba de llegar. Es una emergencia familiar. Lo siento, señora, pero no podemos. Por favor, suplicó Lucía, su voz quebrándose. Su vida está en peligro. Necesita saber que hay personas esperándolo en su oficina para secuestrarlo. Por favor, solo dígale que no vaya directamente al edificio Torre Platinum, que vaya primero a una estación de policía o que traiga seguridad adicional. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Es esto legítimo? Completamente. Por favor, no tengo tiempo para explicar más. Solo transmita el mensaje. Está bien. Daré la información a seguridad del aeropuerto. Ellos decidirán qué hacer. Lucía colgó, sin saber si había logrado algo o simplemente había desperdiciado tiempo precioso. Y entonces escuchó la voz del hombre con la cicatriz justo afuera de la oficina. ¿Ves algo sospechoso? Nada. El piso está vacío excepto por la empleada de limpieza que vi antes. Inofensiva. Lucía se congeló, escondida detrás del escritorio masivo. Si la encontraban ahí, sabrían que había estado husmeando. La puerta comenzó a abrirse. Lucía cerró los ojos y rezó. Lucía contuvo la respiración, acurrucada detrás del escritorio masivo de caoba. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharían. La puerta se abrió completamente y escuchó pasos entrando a la oficina. «Revisa que todo esté en orden», dijo la voz del hombre con la cicatriz. «Castillo querrá venir directo aquí cuando llegue. Necesitamos que todo parezca normal». Lucía cerró los ojos, preparándose para ser descubierta. Pero entonces, milagrosamente, el radio del hombre crepitó con estática. «Código rojo», dijo una voz urgente. «Hay policías en el lobby». Repito, policías en el lobby haciendo preguntas sobre amenazas recibidas. «¿Qué?», el hombre con la cicatriz maldijo. «¿Cómo es posible? ¿Quién los llamó?» «No lo sé, pero están pidiendo hablar con el jefe de seguridad y están revisando el protocolo para la llegada de Castillo». «Abortar misión», dijo el hombre bruscamente. «Salgan discretamente. Nos reagrupamos en el punto de encuentro secundario. Ahora». Los pasos se alejaron apresuradamente. Lucía esperó 5 minutos completos antes de atreverse a salir de su escondite, sus piernas temblando tanto que apenas podía sostenerse. ¿Había funcionado? ¿Su llamada al aeropuerto realmente había alertado a las autoridades? ¿O tal vez fue la recepcionista que había llamado antes, quien después de todo había tomado en serio su advertencia? Salió silenciosamente de la oficina y se dirigió al elevador de servicio, tratando de parecer natural a pesar del pánico que aún corría por sus venas. Necesitaba parecer invisible de nuevo, solo otra empleada de limpieza haciendo su trabajo. Cuando llegó al lobby, la escena era de caos controlado.
Había 3 patrullas afuera del edificio y varios oficiales de policía hablaban con personal de seguridad. Ejecutivos llegaban para trabajar, confundidos por el despliegue policial. Y entonces lo vio. Un hombre de aproximadamente 35 años entraba por las puertas principales, flanqueado por 2 oficiales de policía y lo que claramente era seguridad privada adicional. Era alto, al menos 1,85 m, con cabello castaño oscuro ligeramente despeinado por el viaje, ojos verdes intensos y una mandíbula fuerte que mostraba tensión. Vestía un traje gris perfectamente cortado que gritaba dinero y poder. Mateo Castillo. Lucía se quedó paralizada, observándolo mientras hablaba con el jefe de policía. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba molesto. Sus gestos eran bruscos, su expresión severa. Una llamada anónima alertándonos de un posible intento de secuestro, decía el oficial. Tomamos todas las amenazas a ciudadanos de alto perfil muy seriamente, señor Castillo. Hemos aumentado la seguridad en el edificio y estamos investigando al personal para identificar posibles infiltrados. Quiero saber quién hizo esa llamada, dijo Mateo con una voz profunda que llevaba autoridad natural. Esa persona posiblemente me salvó la vida. Quiero agradecerle personalmente. El corazón de Lucía se aceleró. No podía salir a la luz. Llamar la atención era lo último que necesitaba, especialmente si los secuestradores aún estaban por ahí y decidían vengarse de quien arruinó sus planes. Trató de alejarse discretamente, pero en su nerviosismo chocó con su carrito de limpieza, derribando varios productos que cayeron al suelo con estrépito. Todos se giraron para mirarla. Lo siento mucho, murmuró Lucía, agachándose rápidamente para recoger las botellas, pero cuando levantó la vista, se encontró cara a cara con Mateo Castillo, quien se había acercado para ayudarla a recoger los productos caídos. Sus ojos verdes la observaron con intensidad, y Lucía sintió como si pudiera ver directamente a través de ella. ¿Está bien?, preguntó él, su voz más suave ahora. Sí, señor. Solo torpe. Disculpe la interrupción, tartamudeó Lucía, sin poder mantener el contacto visual. Mateo le entregó una botella de limpiador que había recogido y sus dedos se rozaron brevemente. Lucía sintió una corriente eléctrica ante el contacto. No se disculpe. Ha sido una mañana estresante para todos, dijo él, y había algo en su tono que sugería que no era solo cortesía automática, sino interés genuino. Uno de los oficiales se acercó. Señor Castillo, necesitamos llevarlo a un área segura mientras completamos el barrido del edificio. Mateo asintió, pero sus ojos permanecieron en Lucía un segundo más antes de alejarse con los oficiales. Lucía se apresuró a recoger sus cosas y desaparecer en el elevador de servicio, su corazón latiendo por razones que ya no tenían nada que ver con el peligro que había enfrentado. Durante las siguientes 2 horas, el edificio Torre Platinum fue peinado completamente por la policía. Encontraron evidencia que confirmaba el complot, equipos de comunicación ocultos en la sala de juntas, una camioneta sospechosa en el estacionamiento subterráneo y, más importante, identificaron al guardia infiltrado, Fernando, tal como Lucía había sospechado, quien confesó bajo interrogatorio. Pero no pudieron identificar a la persona que había hecho las llamadas de advertencia. La del aeropuerto había sido anónima y la de la recepcionista no había quedado registrada adecuadamente. Mateo Castillo estaba obsesionado con encontrar a su salvador anónimo. Alguien en este edificio arriesgó su vida para advertirme, dijo a su nueva jefa de seguridad, una mujer seria llamada Capitana Verónica Torres, exmilitar que había contratado inmediatamente. Esa persona vio u oyó algo y en lugar de ignorarlo o temer por su seguridad, actuó. Quiero encontrarla. Señor Castillo, con todo respeto, tal vez esa persona prefiere permanecer anónima por razones de seguridad. Los secuestradores aún no han sido capturados, solo el infiltrado. Si descubren quién frustró sus planes... Exactamente, interrumpió Mateo, lo cual es otra razón para encontrarlos. Necesito asegurarme de que están protegidos. Verónica suspiró. Muy bien. Revisaré las grabaciones de seguridad de esta mañana, entrevistaré al personal de limpieza y mantenimiento que estaban aquí temprano y rastrearemos todas las llamadas hechas desde los teléfonos del edificio. Fueron las grabaciones de seguridad
las que proporcionaron la primera pista. «Mire esto», dijo Verónica esa tarde, mostrándole un video en su laptop. «Esta es la empleada de limpieza que estuvo en el piso 30 entre las 7 y las 8:30. Observe cómo se detiene cerca de la sala de juntas alrededor de las 7:15. Se queda ahí por casi 2 minutos, claramente escuchando algo, luego se aleja rápidamente». Mateo se inclinó hacia la pantalla. La calidad del video no era perfecta, pero podía ver claramente a una mujer de cabello oscuro recogido en coleta, usando el uniforme de limpieza, aparentemente asustada, mientras se alejaba de la sala de juntas. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo. «Según los registros es Lucía Ramírez. 32 años, trabaja para la empresa de limpieza subcontratada desde hace 3 años. Tiene excelentes referencias, nunca un problema. Madre soltera, vive en Nesa». «¿Nesa?». Mateo frunció el ceño. Conocía la zona, uno de los municipios más poblados y económicamente desafiantes del área metropolitana. Y ella viaja desde allá hasta aquí todos los días a las 5 de la mañana. Según sus registros de entrada, sí, todas las mañanas puntual. Mateo estudió la imagen congelada en la pantalla. Había algo familiar en esa mujer. Y entonces lo recordó. «Es ella», dijo con realización. «La mujer del lobby esta mañana, la que chocó con su carrito de limpieza. ¿La conoce?». «Brevemente. Cuando llegué con la policía, ella tuvo un pequeño accidente. La ayudé a recoger sus cosas». Mateo recordó esos ojos, color café oscuro, expresivos, llenos de algo que en ese momento no pudo identificar, pero ahora reconocía como miedo y alivio mezclados. «Necesito hablar con ella», dijo Mateo con determinación. «¿Sigue en el edificio?». Verónica revisó el sistema. Marcó su salida a las 3 de la tarde, como siempre. Su turno termina a esa hora. «Entonces iré a buscarla». Mateo se levantó recogiendo su saco. «Señor Castillo, ¿va a ir personalmente a Nesa? Permítame al menos enviar seguridad con usted. Después del intento de hoy...». «No», dijo Mateo firmemente. «Si Lucía Ramírez es quien creo que es, lo último que necesita es que aparezca en su puerta con guardaespaldas intimidantes. Ya ha pasado por suficiente estrés por mi culpa. Iré solo, discretamente». «Eso es una terrible idea», protestó Verónica. «Probablemente», admitió Mateo con una pequeña sonrisa. «Pero voy de todos modos. Dame su dirección». 1 hora después, Mateo Castillo conducía su BMW por las calles de Ciudad Nezahualcóyotl, un área que nunca había visitado, a pesar de haber nacido en la Ciudad de México. El contraste con Polanco o Reforma era marcado. Edificios de concreto sin terminar, calles estrechas llenas de puestos ambulantes, cables eléctricos colgando peligrosamente bajos. Pero también había vida aquí. Niños jugando fútbol en las calles, vecinos charlando en las esquinas, el olor de comida casera saliendo de las ventanas abiertas. Era un mundo completamente diferente al suyo, y Mateo se sintió extrañamente fuera de lugar en su traje de diseñador y auto de lujo. Encontró el edificio donde vivía Lucía, un complejo de departamentos de 4 pisos, pintado de un color que alguna vez fue amarillo, pero ahora estaba desteñido y descascarado. Subió las escaleras exteriores hasta el 3er piso, el apartamento 3B según la dirección que Verónica le había dado. Tocó la puerta, su corazón latiendo más rápido de lo que había anticipado. La puerta se abrió y ahí estaba ella, Lucía Ramírez, pero diferente. Sin el uniforme de limpieza, vestía jeans simples y una camiseta blanca, su cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Sin maquillaje, se veía más joven, más vulnerable. Sus ojos se abrieron con shock cuando lo reconoció. «¿Señor Castillo?». Su voz era apenas un susurro. ¿Qué hace aquí?» «Vine a agradecer a la mujer que me salvó la vida», dijo Mateo simplemente. Detrás de Lucía, una vocecita preguntó: «Mami, ¿quién es?». Una niña pequeña de aproximadamente 7 años apareció, escondiéndose tímidamente detrás de las piernas de su madre, observando a Mateo con curiosidad. Y Mateo se dio cuenta de que esta conversación iba a ser más complicada de lo que había anticipado. Lucía sintió pánico puro al ver a Mateo Castillo en la puerta de su humilde departamento. ¿Cómo la había encontrado? ¿Por qué estaba aquí? Y lo más importante, ¿cómo sabía que ella había sido quien lo advirtió? «Mami, ¿quién es el señor?»,
preguntó Isabela de nuevo, aferrándose a la pierna de su madre. Es alguien de mi trabajo, mi amor, respondió Lucía, intentando mantener la voz calmada. Miró a Mateo con expresión suplicante. Señor Castillo, no es un buen momento. Por favor, interrumpió Mateo suavemente. Solo necesito 5 minutos para agradecerle apropiadamente y para asegurarme de que está segura. Lucía miró hacia el pasillo, consciente de que varios vecinos ya los observaban con curiosidad desde sus puertas. Un BMW estacionado en la calle era tan inusual en este vecindario que prácticamente gritaba «Atención no deseada». «Está bien», suspiró Lucía, abriendo la puerta más amplia. «Entre, pero por favor, sea rápido». Mateo entró al pequeño departamento y Lucía vio su espacio a través de sus ojos. Un estudio de un solo ambiente, con una cama matrimonial en una esquina y una cama individual para Isabela en la otra, separadas por una cortina de tela. Una pequeña cocineta con estufa de 2 hornillas, un refrigerador viejo que zumbaba constantemente, una mesa plegable con 2 sillas. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Isabela, arcoíris, casas, familias felices. Era humilde, casi dolorosamente así, pero estaba limpio, organizado y lleno de pequeños toques que lo hacían un hogar. Plantas en las ventanas, cojines coloridos en el pequeño sofá, que claramente también servía como cama, libros infantiles apilados cuidadosamente. «¿Quiere sentarse?», ofreció Lucía señalando el sofá. «Gracias». Mateo se sentó, y la acción parecía extrañamente formal en el espacio informal. Se veía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y su presencia imponente. Isabela observaba a Mateo con fascinación apenas contenida, escondida detrás de su madre, pero asomando la cabeza para mirarlo. «Isa, ¿por qué no vas a jugar a tu área mientras hablo con el señor?», sugirió Lucía gentilmente. «Pero mami, ve, mi amor, solo serán unos minutos». Reluctantemente, Isabela se retiró detrás de la cortina, aunque Lucía sabía que estaría escuchando cada palabra. Se sentó en la silla frente a Mateo, sus manos entrelazadas en su regazo. «¿Cómo supo que fui yo?». «Las cámaras de seguridad», explicó Mateo. «Te vieron cerca de la sala de juntas justo cuando los secuestradores estaban ahí planeando. Y luego hay un registro de llamadas desde el teléfono de mi oficina al aeropuerto alrededor de las 8:20. Fuiste tú, ¿verdad?». Lucía asintió lentamente. «Escuché todo por accidente. Iba a limpiar el pasillo y los oí hablando sobre secuestrarte. No sabía qué hacer. No podía simplemente ignorarlo». «Arriesgaste tu vida», dijo Mateo con intensidad. «Si te hubieran descubierto escuchando, si hubieran sabido que alertaste a las autoridades». «Lo sé», interrumpió Lucía, «pero no podía dejar que te hicieran daño. Sería como ser cómplice. Y yo no soy esa persona». Mateo la estudió durante un largo momento, su expresión inescrutable. La mayoría de las personas hubieran mirado para otro lado. Se hubieran dicho a sí mismas que no era su problema. «Entonces supongo que no soy como la mayoría de las personas», respondió Lucía con una pequeña sonrisa triste. «Aunque a veces desearía serlo. Sería más fácil». «¿Más fácil cómo?». «Más fácil no preocuparme por extraños. Más fácil pensar solo en mí y en mi hija. Más fácil no meterme en problemas». Lucía suspiró. «Pero mi padre siempre decía que hacer lo correcto raramente es fácil, pero siempre vale la pena. Murió hace 5 años intentando detener un asalto en su tienda. Los ladrones le dispararon, así que supongo que heredé eso de él, la incapacidad de quedarme callada cuando veo algo malo». La expresión de Mateo se suavizó. «Lo siento mucho por tu padre. Suena como que era un hombre honorable». «Lo era». Lucía parpadeó para contener las lágrimas. «El mejor hombre que conocí, aunque esa bondad le costó la vida». Un silencio incómodo llenó el espacio. Finalmente, Mateo habló de nuevo. «Lucía, vine aquí para agradecerte, pero también para ofrecerte algo. Compensación por el riesgo que tomaste y protección si los secuestradores descubren tu identidad». «No necesito compensación», dijo Lucía firmemente. «Hice lo correcto. No espero pago por eso». «Pero sí necesitas protección», insistió Mateo. «Esos hombres aún están sueltos. Si descubren que fuiste tú quien arruinó sus planes, ¿y qué propones? ¿Que viva con guardaespaldas? Mira este lugar, Mateo.
Se detuvo, dándose cuenta de que acababa de usar su nombre de pila. Perdón, señor Castillo. Es solo que este es mi mundo. No puedo simplemente esconderme o cambiar mi vida. Tengo que trabajar, tengo que llevar a mi hija a la escuela, tengo cuentas que pagar. Entonces déjame ayudarte de otra forma, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante. Deja el trabajo de limpieza. Ven a trabajar directamente para mí, como mi asistente personal. El salario sería significativamente mejor. Tendrías beneficios completos, incluyendo seguro médico para ti y tu hija, y estarías en un ambiente seguro donde puedo asegurarme de que nada te pase. Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. Asistente personal, yo limpio pisos, no tengo educación universitaria, no tengo experiencia administrativa, pero tienes inteligencia, ingenio y claramente excelentes habilidades de resolución de problemas bajo presión, contraatacó Mateo. Vi cómo manejaste una situación imposible esta mañana. Eso vale más que cualquier título universitario. La gente hablará, dijo Lucía en voz baja. Dirán que solo me diste el trabajo porque te sientes en deuda, que no lo merecí. ¿Y eso te importa? Lucía lo miró directamente a los ojos. Sí, me importa. He trabajado limpiando durante años para mantener a mi hija con dignidad. Puede no parecer mucho, pero es honesto. Es ganado. Si acepto esto, se sentirá como caridad. No es caridad, dijo Mateo con firmeza. Es reconocimiento de valor. Y Lucía, seré brutalmente honesto contigo. Necesito personas en mi equipo en quienes pueda confiar completamente. Hoy descubrí que había traidores en mi empresa, personas dispuestas a entregarme a secuestradores por dinero. Tú, por otro lado, arriesgaste todo para salvarme sin esperar nada a cambio. Ese tipo de lealtad e integridad es invaluable. Antes de que Lucía pudiera responder, Isabela apareció de detrás de la cortina. «Mami, tengo hambre. ¿Podemos cenar pronto?» Lucía miró el reloj, casi las 6, y sintió pánico. Había planeado preparar sopa con lo poco que tenía en el refrigerador, pero ahora con Mateo ahí. «Por supuesto, mi amor. Dame unos minutos para despedir al señor y prepararé algo». «No», dijo Mateo poniéndose de pie. «Permítanme invitarlas a cenar. Como agradecimiento, por favor. Hay un restaurante familiar a 2 cuadras que pasé al venir. Se veía acogedor». «Señor Castillo, no es necesario...» «Mateo», corrigió él. «Y por favor, después del día que has tenido, es lo menos que puedo hacer». Isabela tiró de la mano de su madre con ojos suplicantes. «Podemos, mami, por favor». Lucía miró a su hija, luego a Mateo, y sintió que su resistencia se desmoronaba. «Está bien», suspiró, «pero nada extravagante. Y no creas que esto significa que acepto tu oferta de trabajo». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. «Por supuesto que no, aunque todavía tengo esperanza de convencerte». El restaurante que Mateo había mencionado era Las Delicias de Doña Marta, un pequeño establecimiento familiar con mesas de plástico, manteles de colores brillantes y el aroma de comida casera mexicana llenando el aire. Era el tipo de lugar donde Mateo nunca había comido en su vida, pero donde Lucía se sentía completamente cómoda. «Miren quién vino», dijo la dueña, una mujer robusta de unos 60 años, cuando vio a Lucía. «Mi Lucía hermosa. ¿Y quién es este caballero tan guapo que traes?» Lucía se sonrojó. «Doña Marta, él es un conocido del trabajo». «Mateo, esta es Doña Marta. Hace los mejores tamales de todo Nesa». «Un placer», dijo Mateo extendiendo su mano. Doña Marta la estrechó con fuerza, estudiándolo con ojos astutos. Traje elegante, manos suaves. Tú no eres de por aquí, ¿verdad?» «No, señora», admitió Mateo con una sonrisa, «pero estoy aprendiendo que he estado perdiéndome de mucho». Doña Marta rió con aprobación. «Me caes bien. Siéntense, siéntense. Les traigo lo mejor de la casa». Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Isabela inmediatamente comenzó a colorear en el mantel de papel con los crayones que doña Marta mantenía para los niños, mientras Lucía y Mateo se encontraban en un silencio incómodo. «Entonces», comenzó Mateo buscando romper el hielo, «¿Isabela? Es un nombre hermoso». «Gracias», respondió Lucía con suavidad. «Le puse así por mi abuela. Era una mujer fuerte que crió a 6 hijos sola después de que mi abuelo murió joven.
Parece que la fortaleza corre en tu familia. Lucía sonrió tristemente. A veces no siento que sea tan fuerte. Hay días en que apenas llego a fin de mes, donde me pregunto si estoy haciendo las cosas bien, si mi hija merece una mejor madre. Mami es la mejor madre del mundo, interrumpió Isabela sin levantar la vista de su dibujo. Trabaja mucho para que yo tenga lo que necesito. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Mateo sintió una opresión en el pecho al presenciar este momento de amor puro entre madre e hija. ¿Y su padre?, preguntó Mateo cautelosamente. La expresión de Lucía se endureció. Se fue cuando Isabela tenía 6 meses. Dijo que no estaba listo para ser padre, que éramos una carga. No lo hemos visto desde entonces, y honestamente estamos mejor así. Lo siento, eso debe haber sido difícil. Lo fue, admitió Lucía, pero también me enseñó que puedo hacer esto sola, que no necesito a un hombre para sobrevivir o para criar bien a mi hija. Mateo asintió respetando su fortaleza, pero también sintiendo una oleada de admiración. Esta mujer había enfrentado tanto pobreza, abandono, la responsabilidad de criar sola a un hijo, y aún así había encontrado el coraje para ayudar a un extraño esa mañana. Doña Marta llegó con platos llenos de comida, enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles refritos y una montaña de tortillas hechas a mano. El aroma era celestial. «Provecho», anunció con una sonrisa antes de alejarse. Isabela atacó su plato con entusiasmo infantil, mientras Lucía comía más delicadamente. Mateo probó la primera mordida y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esto es increíble», dijo honestamente. «¿Por qué nunca he comido comida así antes?» Lucía rió. «Porque probablemente siempre vas a restaurantes elegantes con 5 tenedores y menús que no puedes pronunciar». «Culpable», admitió Mateo con una sonrisa. «Pero esto es real. Tiene alma». Mientras comían, Mateo observaba a Lucía interactuar con su hija, la forma en que limpiaba gentilmente la salsa de la barbilla de Isabela, cómo escuchaba atentamente cuando la niña hablaba sobre su día en la escuela, la ternura en sus ojos cuando miraba a su hija. Había tanto amor ahí, tan puro y sin condiciones. Mateo se dio cuenta de que nunca había experimentado ese tipo de amor. Su padre había sido distante, más interesado en hacer de Mateo un digno heredero que en ser un padre afectuoso. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Desde entonces había sido criado por niñeras, internados caros y expectativas imposibles. «Mateo», dijo Lucía, sacándolo de sus pensamientos, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué realmente estás aquí? Y no me digas que solo para agradecerme. Podrías haber enviado una tarjeta o un bono o lo que sea que la gente rica hace. ¿Por qué viniste personalmente a este vecindario, a mi casa?» Mateo consideró la pregunta honestamente. Porque necesitaba ver quién eras, la persona que me salvó. Necesitaba entender qué tipo de persona arriesga todo por un extraño. Y ahora que estoy aquí, ahora que te conozco, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me doy cuenta de que he estado viviendo en una burbuja, rodeado de personas que me ven como una cuenta bancaria, como una oportunidad, como un medio para sus fines. Tú me viste como un ser humano que necesitaba ayuda, y eso es refrescante y raro. Lucía lo estudió durante un largo momento. Suena solitario. Lo es, admitió Mateo, sorprendido por su propia honestidad. Más de lo que me gusta admitir. Entonces, tal vez, deberías encontrar mejores personas para rodearte, sugirió Lucía. Personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. ¿Personas como tú? Las palabras salieron antes de que Mateo pudiera detenerlas. Lucía se sonrojó, bajando la mirada hacia su plato. Venimos de mundos muy diferentes, Mateo. Tal vez, concedió él, pero esta mañana demostraste que importan más las acciones que las circunstancias. Y honestamente, Lucía, en las últimas horas he aprendido más sobre valor, integridad y bondad genuina que en años de juntas corporativas. Isabela bostezó, interrumpiendo el momento cargado entre los adultos. «Alguien está cansada», observó Lucía con una sonrisa, acariciando el cabello de su hija. «Ha sido un día largo para todos». Mateo pagó la cuenta a pesar de las protestas de Lucía, dejando una propina generosa que hizo que los ojos de doña Marta se humedecieran. Caminó con ellas de regreso a su edificio, consciente de las miradas curiosas de los vecinos.
En la puerta del departamento, Isabela se giró hacia Mateo con sueño evidente. «¿Vendrás a visitarnos de nuevo?», preguntó con la franqueza de los niños. «Isabela», comenzó Lucía con tono de advertencia. «Me encantaría», respondió Mateo, sonriendo a la niña. «Si tu mamá me lo permite». Lucía suspiró. «Mateo, esto no puede... No deberíamos pensar en ello esta noche», interrumpió él gentilmente. «Mi oferta de trabajo sigue en pie, y mi oferta de amistad también. No tienes que decidir nada ahora, solo piénsalo. Por favor». Le entregó una tarjeta con sus números de contacto. «Por cualquier cosa. Si necesitas ayuda, si te sientes en peligro, o simplemente si quieres hablar, día o noche». Lucía tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él brevemente. «Gracias por la cena, por todo». «Gracias a ti», respondió Mateo con intensidad. «Por mi vida, literalmente». Mientras conducía de regreso a su penthouse en Polanco esa noche, Mateo no podía dejar de pensar en Lucía Ramírez, en sus ojos expresivos, su fortaleza tranquila, la forma en que amaba a su hija tan ferozmente, en cómo vivía con tan poco, pero parecía más rica en las cosas que importaban que cualquier persona que él conociera, y se dio cuenta de algo aterrador. En un solo día, esta mujer, esta empleada de limpieza de Nesa, que había arriesgado todo por salvarlo, había hecho algo que ninguna mujer había logrado en años. Había capturado su atención completamente. Durante los siguientes 3 días, Lucía intentó continuar con su vida normal. Se levantaba a las 4 de la mañana, llevaba a Isabela donde su vecina, la señora Remedios, quien cuidaba a varios niños del edificio mientras sus padres trabajaban, y tomaba 2 autobuses para llegar a Torre Platinum a las 5:30. Pero nada era normal. La seguridad en el edificio se había triplicado. Había guardias en cada piso, cámaras nuevas instaladas en cada esquina y un ambiente de tensión palpable. Los otros empleados de limpieza murmuraban sobre el intento de secuestro, especulando sobre quién había advertido al jefe y por qué los secuestradores habían elegido ese momento. Lucía mantenía la cabeza baja y su boca cerrada, pero no podía evitar buscar a Mateo cada vez que subía al piso 30. Nunca lo veía. Él llegaba más tarde y se iba después de que su turno terminaba, pero sabía que estaba ahí. Podía sentir su presencia de alguna manera, como una corriente eléctrica en el aire. El miércoles por la tarde, cuando Lucía regresó a casa, encontró un sobre grueso deslizado bajo su puerta. Dentro había una carta escrita a mano en papel fino con el membrete de Torres Platinum. «Estimada Lucía, han pasado 3 días desde nuestra cena y he respetado tu espacio como prometí, pero no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Mi oferta de trabajo permanece abierta, pero entiendo tus reservas sobre aceptar lo que percibes como caridad. Así que déjame reformular la propuesta, no como un favor, sino como una inversión mutua. Necesito personas en mi equipo en quienes pueda confiar implícitamente. Tú necesitas estabilidad financiera para tu hija. Esto no es caridad, es un intercambio justo de valor. El salario sería de 25,000 pesos mensuales, más prestaciones completas incluyendo seguro médico, fondo de ahorro y vales de despensa. También incluiría fondos para que Isabela asista a una mejor escuela si así lo deseas, no como regalo sino como parte del paquete de compensación. No necesito una respuesta inmediata, pero necesito que consideres esto no solo por ti, sino por tu hija. ¿Qué futuro quieres construir para ella? Respetuosamente, Mateo Castillo, P.D. Isabela dibujó esto durante la cena y lo dejó en la mesa. Pensé que querrías tenerlo. Adjunto a la carta había el dibujo que Isabela había hecho en el restaurante. 3 figuras tomadas de la mano. Una mujer alta, una niña pequeña y un hombre alto. Arriba había escrito con su letra infantil: mi mami, yo y el señor amable. Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Su hija había dibujado a Mateo como parte de su círculo, como alguien importante, y eso era peligroso, porque Isabela ya había experimentado el abandono de su padre. No podía permitir que se encariñara con alguien que eventualmente se iría, porque eso era lo que pasaba, ¿verdad? Los hombres ricos como Mateo Castillo no permanecían en las vidas de mujeres como ella. Esto era una novedad para él,
una experiencia diferente, pero eventualmente regresaría a su mundo de lujo y ella sería solo un recuerdo. Mami, ¿por qué lloras? Isabela había salido del baño, lista para dormir en su pijama de princesas. No es nada, mi amor, solo pensando en cosas de adultos. ¿Es sobre el señor Mateo? ¿Lo vamos a ver otra vez? ¿Me cayó bien? Era amable, no como el papá de Sofía de mi clase, que siempre está gritando. Lucía abrazó a su hija con fuerza. No lo sé, Isa, es complicado. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas, observó Isabela con la sabiduría simple de los niños. Pero mi maestra dice que si algo te hace feliz y no lastima a nadie, entonces no es complicado en realidad. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Lucía se quedó despierta durante horas, mirando el techo y pensando en la oferta de Mateo. 25,000 pesos mensuales. Eso era más del triple de lo que ganaba ahora. Con ese salario, podría mudar a Isabela a una mejor escuela. Podrían mudarse a un departamento más grande, tal vez uno con 2 habitaciones para que su hija tuviera su propio espacio. Podría ahorrar para emergencias, para el futuro de Isabela, para su educación universitaria. Pero también significaba entrar al mundo de Mateo, trabajar directamente con él, verlo todos los días, exponerse a sentimientos que ya estaban peligrosamente cerca de desarrollarse, porque si era honesta consigo misma, Lucía no podía negar la atracción, no solo física, aunque Mateo era innegablemente guapo, sino algo más profundo, la forma en que realmente escuchaba cuando ella hablaba, cómo había tratado a su hija con respeto y amabilidad genuina, la vulnerabilidad que había mostrado al admitir su soledad. Pero la atracción era un lujo que no podía permitirse. A las 3 de la mañana, finalmente, tomó una decisión. El jueves por la mañana, Lucía llegó al edificio Torre Platinum con la carta de Mateo doblada en su bolsillo y determinación en su corazón. No fue a su área de limpieza habitual. En cambio, subió directamente al piso 30, donde estaba la oficina ejecutiva de Mateo. Eran las 6 de la mañana. Sabía que Mateo llegaba temprano. Los últimos días lo había visto entrando al edificio alrededor de las 6:30. Esperó en el área de recepción fuera de su oficina, ensayando mentalmente lo que diría. Pero cuando finalmente lo vio salir del elevador a las 6:40, vestido con un traje azul marino y con una expresión seria mientras revisaba su teléfono, todas sus palabras preparadas se desvanecieron. Él la vio y se detuvo en seco, sorpresa cruzando su rostro. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo ella poniéndose de pie. «Sobre tu oferta». Mateo asintió inmediatamente, desbloqueando su oficina. «Por supuesto. Pasa». Entraron a la espaciosa oficina con sus vistas panorámicas de la ciudad, apenas iluminada por el amanecer. Mateo no se sentó detrás de su escritorio. En cambio, eligió el área de sofás más informal, señalándole que se sentara. «¿Café?», ofreció. «Tengo una máquina aquí». «No, gracias. Esto no tomará mucho tiempo». Lucía respiró profundamente. «Vine a decirte que acepto tu oferta, pero con condiciones. Estoy escuchando. Primera condición. Esto es estrictamente profesional. No quiero que me veas como un proyecto de caridad o como alguien que necesita ser rescatado. Soy tu empleada, tú eres mi jefe, y eso es todo lo que puede ser». Mateo asintió lentamente, aunque algo en sus ojos sugería decepción. «Entendido». Segunda condición. Si en algún momento siento que no estoy ganándome mi salario o que estoy recibiendo trato especial que otros empleados no reciben, renunciaré inmediatamente. No toleraré favoritismo. Justo. Y tercera condición. Lucía vaciló. Esta era la más difícil. Necesito que entiendas algo sobre mí, sobre mi pasado, porque si vamos a trabajar juntos, necesitas saber la verdad completa. La expresión de Mateo se volvió seria. ¿Qué verdad? Lucía cerró los ojos, reuniendo coraje. Era hora de revelar el secreto que había guardado durante años, el secreto que podría cambiar todo. Hace 8 años, cuando tenía 24, trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo en Polanco. Era un buen trabajo, pagaba decentemente y estaba orgullosa de haberlo conseguido. Una noche, alrededor de las 11, un hombre llegó, claramente ebrio, tambaleándose, apenas podía mantenerse de pie.
Lucía abrió los ojos, mirando directamente a Mateo. El hombre era Ricardo Castillo. Tu padre. Mateo se tensó, pero no interrumpió. Estaba solo, lo cual era extraño porque usualmente tenía guardaespaldas. Después descubrí que los había despedido esa noche en un arranque de ira. Estaba deprimido, bebiendo, diciendo cosas sobre fracasos y decepciones. Me preocupé por él. Le ofrecí llamar a alguien, a su familia, pero se negó. Lucía hizo una pausa. Las memorias dolorosas de esa noche, regresando con claridad vivida. Entonces llegaron 3 hombres. Dijeron que eran amigos de tu padre, que venían a llevarlo a casa, pero algo en ellos no me dio buena espina. La forma en que lo agarraban demasiado fuerte, como uno de ellos revisaba el lobby como buscando cámaras. Y tu padre parecía asustado. ¿Qué hiciste?, preguntó Mateo, su voz tensa. Activé la alarma silenciosa del hotel y les dije que necesitaban firmar el registro de salida de huéspedes. Una mentira, pero necesitaba retrasar su partida. Los hombres se pusieron agresivos. Uno de ellos me amenazó, pero para entonces seguridad ya había llegado. Los hombres huyeron dejando a tu padre en el lobby. Lucía miró sus manos, entrelazadas en su regazo. Después descubrí que esos hombres planeaban secuestrar a tu padre esa noche. Aprovecharon su estado vulnerable, su falta de seguridad. Si hubiera dejado que se lo llevaran, bueno, no sé qué habría pasado. Salvaste a mi padre, dijo Mateo con voz llena de emoción. Sí, y él fue increíblemente agradecido. Me ofreció recompensa, un trabajo mejor, todo tipo de cosas. Pero yo rechacé todo. Solo pedí que mantuviera el incidente en secreto. No quería publicidad, no quería ser conocida como la heroína. Lucía sonrió tristemente. Unos meses después, descubrí que estaba embarazada. El padre de Isabela decidió que no quería estar atrapado con un bebé y me dejó. Perdí mi trabajo en el hotel porque el embarazo complicado requería muchas ausencias. Terminé limpiando pisos porque era el único trabajo que podía conseguir con horarios flexibles y sin requisitos de educación superior. ¿Por qué nunca contactaste a mi padre, si te debía tanto? Porque no quería deber favores, respondió Lucía firmemente. No quería que mi hija creciera pensando que su madre necesitaba que la rescataran hombres ricos. Quería ganarme mi vida con dignidad, por mis propios méritos. Mateo se puso de pie y caminó hacia la ventana, procesando toda esta información. Finalmente se giró para mirarla. Mi padre murió sin que yo supiera esta historia, sin saber que la mujer que lo salvó estaba trabajando en nuestro edificio, limpiando pisos. Y así debía ser, dijo Lucía. Yo no salvé a tu padre buscando recompensa. Lo salvé porque era lo correcto, igual que te salvé a ti. Pero eso hace que todo esto sea diferente, dijo Mateo acercándose a ella. No entiendes, Lucía. No solo me salvaste a mí, salvaste a mi padre hace 8 años. Le diste 8 años más de vida, 8 años que no habría tenido si no hubieras actuado. Esos fueron años donde pudimos, su voz se quebró ligeramente, donde pudimos ser padre e hijo, aunque difícilmente, donde tuve la oportunidad de decirle que lo amaba antes de que muriera. Y eso es gracias a ti. Lágrimas corrían por el rostro de Mateo ahora, este hombre poderoso y controlado, completamente desarmado por la revelación. ¿Cómo puedo pagarte por eso?, preguntó con voz rota. ¿Cómo puedo compensar el regalo que me diste sin siquiera saberlo? Lucía se puso de pie y caminó hacia él, tomando sus manos entre las suyas. No me debes nada, Mateo, pero si realmente quieres honrar a tu padre, honra lo que él hubiera querido. Sé un buen hombre, sé un líder justo. Usa tu poder y riqueza